En el año 1492, un suceso que cambiaría el transcurso de nuestro planeta y historia acontecería: la llegada de los españoles a América. Esta acabaría con un periodo histórico que se mantuvo por casi 1000 años, y su legado ha perdurado a lo largo de la historia. La Edad Media en Europa, sin lugar a dudas, uno de los periodos más enigmáticos, controversiales y oscuros para la historia humana. Sin embargo, en este video no estaremos hablando de su final o de la conquista de América, sino de cómo era la vida en América a lo largo de la Edad Media europea, comparando el estilo de vida y las diferencias que caracterizaban a ambos continentes durante este periodo histórico. Así que, sin más preámbulo, pulsa me gusta, suscríbete y prepárate para embarcarte en una aventura sin precedentes. Bienvenidos a Travesía Histórica. Imperios. Durante la Edad Media en Europa, América, tal como la conocemos, era habitada por un sinfín de tribus indígenas, las cuales, sorprendentemente, pudieron proliferar y desarrollarse como grandes imperios. Estos indígenas fueron descendientes directos de cazadores-recolectores de origen siberiano, los cuales, durante la última gran glaciación, pudieron acceder a América por el estrecho de Bering hace aproximadamente 16.000 años. Al llegar a América, estos se dispersaron en tribus nómadas, muchas de las cuales permanecieron siéndolo hasta la conquista del Imperio Español. Por otro lado, algunas de estas tribus nómadas crearon asentamientos que, posteriormente, se convirtieron en grandes imperios. El Imperio Azteca, por ejemplo, fue uno de los más grandes y majestuosos durante este periodo, pero también uno de los más despiadados y controversiales de la historia. Existían también otros dos grandes imperios, los mayas e incas, siendo este último el más grande y poderoso durante aquellos tiempos. Mientras tanto, en Europa nos situamos en el año 476, donde el Imperio Romano sufrió su trágica caída a manos de los érulos. Este acontecimiento da inicio al periodo conocido como la Edad Media. A diferencia de América, Europa durante este periodo no se conformó por tribus nómadas o grandes imperios, sino por una vasta cantidad de reinos, los cuales, posteriormente a la caída de Roma, fueron surgiendo a lo largo de 900 años. Por ejemplo, el reino francés, el cual, a lo largo de la Edad Media, fue uno de los más influyentes y poderosos. También el reino de Castilla o reino unificado de España y muchos otros, los cuales conformaron la Edad Media europea, tal como la conocemos en nuestros tiempos. Gobierno. Si de política se habla, ambos continentes tenían similitudes bastante marcadas. Cuando se trataba del gobierno, este se dividía en un sistema jerárquico. En el caso de los aztecas, el Hueytlatoani era el pináculo de la sociedad. En segundo lugar estaban los pili, que conformaban la nobleza, los macehualtin, que eran los ciudadanos comunes, y por supuesto, los comerciantes, guerreros y esclavos, que yacían en el punto más bajo de la jerarquía. Cuando de los europeos se trata, estos no tenían muchas diferencias. Se dividían también por un sistema jerárquico conformado por reyes, nobleza, ciudadanos, soldados y vasallos. También, en la Edad Media europea, existía un sistema llamado feudalismo. El feudalismo en la Edad Media fue un sistema socioeconómico y político que se basaba en la relación jerárquica entre señores feudales y vasallos. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y tenían poder sobre las personas que vivían en ellas. A cambio de protección y el uso de tierras para cultivar, los vasallos, generalmente campesinos, debían rendir servicios y pagar tributos a sus señores, limitando así el desarrollo personal e individual de cada persona. Pero, a pesar de que en los imperios precolombinos no existía el feudalismo o algo parecido, los ciudadanos tenían ciertas limitaciones dependiendo de su clase social. Por ejemplo, los pili o nobles aztecas tenían acceso a la mejor educación, cargos gubernamentales y, por supuesto, tenían la posibilidad de acumular riquezas. Del mismo modo, los nobles en Europa tenían las mismas posibilidades, mientras que todo aquel por debajo de la nobleza carecía de dichos beneficios. Riquezas. En un fascinante juego de contrastes, las riquezas de Europa y las tierras precolombinas se desplegaban de manera única y sorprendente. En las vastas y vírgenes tierras del Nuevo Mundo,
la abundancia de recursos naturales era un espectáculo para la vista. Estas tierras, poco exploradas y aún menos explotadas por sus habitantes originarios, custodiaban celosamente sus tesoros. Minerales como el hierro, la plata, el cobre y especialmente el oro brillaban bajo la tierra americana, aguardando el despertar de su potencial en el escenario mundial durante la Gran Conquista. Por otro lado, en Europa, aunque los tesoros minerales eran menos abundantes en comparación con las ricas venas del Nuevo Mundo, la astucia y la estrategia jugaban un papel crucial. Durante la Edad Media, la plata, el hierro y el oro no eran meros adornos, sino piezas claves en el tablero del poder y la economía. El acuñamiento de monedas en estos metales era una práctica común entre los reinos, estableciendo una economía práctica y sólida. Contrastando con esta práctica europea, en el Nuevo Mundo, la idea de moneda era prácticamente inexistente. En cambio, recursos como el cacao, la sal y los textiles tejían la red de la economía precolombina. Este sistema, aunque eficiente en su contexto, dejaba entrever una notable diferencia: la falta de desarrollo metalúrgico en estas culturas. A pesar de la abundancia en recursos naturales, esta limitación en el conocimiento y manejo de los metales marcaba una brecha sorprendente en el desarrollo social y económico de estos pueblos. Higiene. Durante la Edad Media europea, la higiene era un lujo raramente encontrado. En contraste marcado, el Nuevo Mundo brillaba con su adelanto en sanidad. Mientras las calles de las grandes ciudades europeas se ahogaban en excremento humano y animal, los imperios americanos, como el majestuoso Tenochtitlán, ya habían erradicado este problema. Este último, con su avanzado sistema de desagüe, mantenía sus calles impolutas y sus ciudadanos contribuían activamente a la limpieza, deshaciéndose de residuos domésticos de manera eficiente. En la Europa medieval, la situación era dramáticamente distinta. Existían individuos que se ganaban la vida limpiando los residuos urbanos, recogiendo toda suciedad para verterla en fosas comunes o ríos cercanos. Paradójicamente, este acto empeoraba la salubridad, contaminando las aguas y propagando enfermedades. Ante el desconocimiento de la preparación adecuada del agua, los europeos optaban por consumir bebidas alcohólicas como vino o cerveza, evitando así las peligrosas aguas contaminadas. En contraste, en las tierras precolombinas, el uso de manantiales cristalinos era la norma. Los pueblos indígenas, conscientes de los riesgos de consumir agua contaminada, protegían y reservaban estos manantiales para la recolección de agua potable. En cuanto a las plagas, tanto insectos como ratas eran un problema común en ambos continentes. En la Europa medieval, el comercio entre reinos facilitaba la propagación de estas plagas. Barcos repletos de alimañas desembarcaban en distintos destinos, agravando la situación sanitaria. En América, aunque insectos y ratas también estaban presentes, muchas veces eran considerados recursos alimenticios más que una amenaza para la salud, a diferencia de las plagas que proliferaban en Europa. Europa medieval, al río con todo, Tenochtitlán, manantiales para beber, no para tirar basura. Violencia. La violencia, un sello distintivo de la historia humana, estaba muy presente en ambos continentes en aquellos tiempos. Sin embargo, lo acontecido en Europa durante este periodo podría considerarse casi como un juego de niños, comparado con la violencia en la América precolombina. Las tribus indígenas, casi siempre en conflicto entre ellas, acumulaban muchas muertes. Estas guerras, a menudo originadas por el control de las tierras, en ocasiones destacaban por razones que resaltaban el salvajismo tribal. En ocasiones, los grandes líderes indígenas arrastraban a sus pueblos a guerras, no por necesidad, sino por el simple placer de provocar el miedo. En el caso del Imperio Azteca, quizás el más despiadado de todos, mantenía en yugo a todas las tribus nómadas ajenas al imperio. Los hombres capturados en batallas eran frecuentemente ejecutados de manera inhumana. Las mujeres, convertidas en esclavas, eran a menudo las elegidas para los sacrificios humanos. Además, es crucial destacar que la gran mayoría de los pueblos indígenas practicaban el canibalismo. En contraste, en la Europa medieval, el concepto de violencia era algo diferente.
Aunque existían criminales y las guerras eran abundantes, los hombres de baja clase eran forzados a participar en estos conflictos y muchas vidas inocentes se perdían. Sin embargo, el temor al juicio divino y la influencia de la Iglesia creaban un ambiente de terror entre los criminales de la época. Los robos a mano armada eran comunes, pero no tanto los ataques mortales a ciudadanos comunes. En resumen, la Edad Media nos muestra dos mundos: Europa y América precolombina, tan similares en su estructura social, pero radicalmente distintos en higiene, manejo de recursos y violencia. Este viaje por la historia nos enseña cómo diferentes culturas se adaptan a sus entornos y desafíos. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. Me harías un gran favor. Hasta la próxima. Travesía Histórica.